Hola, bienvenidos. Vamos a ver en este pequeño video algunos conceptos que tienen que ver con los síndromes causados por la lesión de los lóbulos temporales. Vamos a ver acá la ubicación de los lóbulos temporales, la ubicación estratégica, y vamos a decir que en general los lóbulos temporales tienen un área receptora auditiva primaria, percepción del olfato y gusto, aspectos acústicos más finos y específicos del lenguaje, y tiene que ver, está vinculado con el aprendizaje y la memoria, sobre todo con su relación hipocampal. Decimos que es el gran integrador de sensaciones, emociones y conducta. Las lesiones de los lóbulos temporales son las que, como en otros lóbulos, nos han puesto de manifiesto parte de la función que tenía esa zona del cerebro, entre las cuales vamos a ver trastornos visuales, auditivos, olfatorios y gustativos, problemas de lenguaje, de memoria, emociones y conducta. Para referirnos rápidamente a los trastornos visuales, sabemos que las cintillas ópticas, una vez que se cruzan del quiasma y pasan por el tronco, el cuerpo geniculado externo, hay unas cintillas que se irradian hacia la corteza occipital. Por eso, una lesión profunda, como podemos ver en la siguiente diapositiva, ahí está en el círculo rojo, la zona que corresponde al lóbulo temporal, el paciente puede tener alteraciones del campo visual. Vamos a tener, si está alterado según sea un fenómeno de daño o un fenómeno irritativo, vamos a ver pérdida de visión, hemianopsia o deformaciones en la visión. Si en el caso que haya un daño temporal bilateral, tenemos un dato curioso que es el síndrome de Kluver-Bucy, en el cual el paciente reconoce objetos solamente cuando se los lleva a la boca. Aquí vemos el esquema de las vías visuales, con en círculo rojo la zona que se afecta. Y ahora, para ir a los trastornos auditivos, vamos a tener sordera cortical, agnosias auditivas, ilusiones auditivas o alucinaciones auditivas que son parte del mismo espectro. Respecto a los trastornos del gusto y el olfato, hay pacientes que tienen epilepsia con una zona que descarga en el lóbulo temporal y se llaman crisis olfatorias, sobre todo cuando se dan en el gancho del hipocampo. O también alucinaciones gustatorias, como tener idea de que hay gusto raro en la comida o diferente. Sobre el trastorno del lenguaje, vamos a ver que la afasia fluente o de Wernicke, en los cuales se basa básicamente en la comprensión del habla, tiene habla fluida, quizá verborrágica a veces, pero sin un significado. Bueno, y podemos tener parafasias y neologismos, que ya lo verán oportunamente, pero es bueno que busquen los términos. Simplemente para redondear, y les dejo esto para que ustedes vean con detenimiento, no es para que uno memorice todo esto, sino que para que vea, en este caso en la corteza auditiva primaria o la corteza auditiva de asociación, qué tipos o qué grupos de lesiones vamos a tener en estos casos. Lo mismo para los síndromes secundarios a lesiones en el lóbulo temporal, pero en la corteza lateral e inferior. De acuerdo a la topografía van a ser las manifestaciones. Vemos que tienen en este caso problemas en las palabras, problemas visuales, alteraciones auditivas y visuales. Y finalmente la zona paralímbica, que sería la zona en la cual el lóbulo temporal se estrecha con el lóbulo límbico, vamos a tener algunas manifestaciones como las que decíamos antes, que tienen que ver con el lenguaje, pero vamos a tener la particularidad de que aquí empiezan a haber algunas expresiones que tienen que ver con la conducta, con síndromes psiquiátricos, como el cuadro de las alucinaciones, trastornos depresivos, psicosis, alteraciones en el gusto, alteración del impulso y del afecto, simplemente para comentar algunos aspectos. Y finalmente el espectro, como resumen de las emociones y la conducta que se van a producir cuando se afecta el lóbulo límbico, en la zona vinculada estrechamente con el lóbulo temporal, vamos a tener eso: la habilidad emocional, la risa y llanto espasmódico, o sea que el paciente bruscamente se ríe o llora sin una causa justificada, es un descontrol de eso. Puede tener cambios en su conducta, ponerse agresivo o violento,
o al contrario, estar como indiferente o apático, y puede tener trastornos en la sexualidad, que todo eso es vinculado con los desórdenes del funcionamiento, sea por daño o sea por sobreestimulación del lóbulo temporal. Con esto terminamos este tema.